Ha habido muchas cosas, ya sabes, que he estado escuchando sobre la organización de Boston con JB. Siento que soy el mejor jugador de élite en ambos lados de la cancha en el mundo. Dejemos las cosas claras, hay dos opiniones completamente opuestas y polarizantes sobre Jaylen Brown como jugador de baloncesto. Por un lado, los aficionados lo ven a través de lo que ha logrado, un habitual All-Star, un ex-MVP de las finales, una piedra angular de la franquicia de los Celtics durante todos estos años. Y sin Jason Tatum durante casi toda una temporada, Brown promedió sus mejores números hasta ahora y aún así llevó a los Celtics a 56 victorias. No puedes negar que Brown es un jugador excepcional. Los Celtics intentando tomar la delantera. Brown, Dios mío. Por otro lado, sin embargo, la gente ve a un jugador que a veces es tan frustrante de ver por lo defectuoso que es su juego. Un jugador que básicamente tiene tantas pérdidas de balón como asistencias en su trayectoria en playoffs, lo cual es horrible considerando lo alto que es su porcentaje de uso. Un jugador que ha expresado frustración con su propia organización por no respetarlo, incluso insinuando discretamente que cree que es mejor que Tatum. A pesar de ganar tanto dinero como uno de los 5 mejores jugadores de la liga, tenemos una década de datos sobre la carrera de Brown que muestran que, en más de 20,000 minutos con él en la cancha, los Celtics en realidad son peores como equipo. Tatum, sin embargo, sí hace que su equipo sea mejor, significativamente mejor. Aunque nos encanta agrupar a estos dos muchachos, ¿por qué los números no muestran que Brown tiene el mismo impacto ganador que Tatum? Tampoco se trata de una muestra pequeña. De hecho, es el tamaño de muestra más grande imaginable, un tamaño de muestra que abarca toda su carrera. Echemos un vistazo detallado a la superestrella más desconcertante de la NBA, desde su ofensiva hasta sus contribuciones en los playoffs y finalmente su defensa. ¿Merece que lo llamen el mejor jugador de 2 vías de la NBA? Consigue algo de espacio. Brown falló. Wembanyama estaba justo ahí. Estas son las finales de la Conferencia Este de 2018, la serie donde tanto Jaylen Brown como Jason Tatum hicieron su primera aparición bajo las luces más brillantes de la NBA. Tenían 21 y 19 años respectivamente, y ambos fueron seleccionados en la tercera posición global en drafts consecutivos. En un año en el que los Celtics estuvieron plagados de lesiones de sus dos principales estrellas, Kyrie Irving y Gordon Hayward, no tenían ninguna, y de verdad ninguna, expectativa. No tenían nada por lo que jugar, excepto darle a este dúo joven la mayor cantidad de minutos posible y ver qué podían hacer, y lo que hicieron cambió el rumbo de toda la franquicia. Tatum penetra. ¡Baja y la clava! ¡Wow! Esta serie, de hecho, toda esta postemporada se convirtió en su gran presentación. Ambos irrumpieron en la escena exactamente al mismo tiempo, y así, desde este momento en adelante, sus carreras estarían vinculadas para siempre. Para ellos, solo eran dos chicos jóvenes ansiosos por poner a prueba sus límites bajo los reflectores nacionales. Sin embargo, para los Celtics, esto fue una revelación. Cuando Kyrie y Gordon Hayward llegaron el verano anterior, eran el tema de conversación en la ciudad. El equipo anticipaba competir por el campeonato gracias a estos dos. Así que el hecho de que este equipo tuviera una postemporada muy exitosa sin ellos, quedándose a solo un juego de las finales, hizo que de inmediato quisieran cambiar de dirección. A lo largo de los años, este dúo de Tatum y Brown casi siempre se agrupaba y siempre había una discusión entre la afición de los Celtics sobre quién era mejor. Unos señalaban la habilidad superior de Tatum para anotar, otros destacaban la supuesta mejor defensa de Brown. Pero con el paso de los años y acercándose a su mejor momento, Tatum fue elegido primero para el Juego de Estrellas. Fue Tatum quien fue seleccionado al primer equipo All-NBA 4 veces seguidas. Fue Tatum quien terminó entre los 6 primeros en la votación para el MVP durante 4 años seguidos, mientras que Brown ni siquiera fue considerado candidato durante ese tiempo. Y lo más importante, fue Tatum, cuyo juego mejoró drásticamente con los años. Cada año, él agregaba algo nuevo a su juego. A B le hicieron un 2 contra 1 en la esquina y le quitaron el balón. Se volvió un defensor mucho mejor, usando su envergadura de manera más efectiva como defensor de ayuda sin balón. Se volvió un pasador mucho mejor, y su habilidad para pasar cuando le hacen 2 contra 1 superó por mucho la de Brown. La diferencia entre Tatum y Brown creció, y pronto se hizo obvio que Tatum era el jugador superior. Si somos honestos, Brown apenas se ve diferente a como era en los últimos 5 años. Las mismas debilidades y defectos que tenía cuando era más joven siguen siendo muy evidentes. Por ejemplo, todavía le cuesta manejar el balón a veces, y su visión de juego es extremadamente limitada para alguien que quiere ser la opción número 1 con tantas ganas. Está en el quinto juego cerca del aro. Ahora, las manos activas aquí en defensa.
Es un defensor con impacto positivo y es un anotador de alto volumen. Esta combinación en sí misma no es mala, pero cuando le sumas su alto porcentaje de uso y su mediocre capacidad de creación y pase, es una receta que perjudica más la ofensiva de su equipo de lo que la ayuda. Ya mencioné las pérdidas de balón antes, pero para un tipo que maneja tanto el balón, su relación entre asistencias y pérdidas es muy mala. A lo largo de su carrera, en realidad tiene una proporción peor que Cam Thomas, un tipo que fue criticado por ser el jugador más egoísta de todos los tiempos. Brown carece de algunas cualidades que quieres en un jugador que maneja mucho el balón. En una temporada en la que Tatum estuvo fuera recuperándose de una rotura de tendón de Aquiles, Brown tuvo la oportunidad de dar un paso al frente y liderar al equipo, y fue un éxito. Sin embargo, gran parte del éxito de los Celtics, al igual que en años anteriores, se debe a la fortaleza de la plantilla en sí y a un sistema sostenible donde cada jugador puede contribuir con las habilidades adecuadas. La puntuación de Brown se disparó porque tomó más tiros que nunca antes, pero tomar más tiros porque tienes que hacerlo no significa que seas un mejor jugador que antes. Promedió casi 30 puntos por partido, pero de nuevo fue con una eficiencia por debajo del promedio de la liga. Y si le sumas su manejo de balón y creación de juego por debajo del promedio, hay una razón por la que eso también se refleja en sus métricas avanzadas de impacto. En el único año en que Jaylen Brown tuvo la oportunidad de liderar la ofensiva por sí mismo, los Celtics fueron sustancialmente mejores cuando él no estaba en la cancha. Eso es una locura, ¿no? Quizás pueda señalar la idea de que la plantilla de los Celtics es tan fuerte de arriba a abajo que, cuando Brown no está jugando, su equipo aún supera a sus oponentes por mucho. Pero esto no es una coincidencia. De hecho, es la sexta vez en los últimos 9 años que el equipo de Brown es peor cuando él está en la cancha. Mencioné antes la muestra de 20.000 minutos, y si tienes una muestra que abarca una década, es difícil argumentar en contra de eso. Durante mucho tiempo, la mayoría de la gente creía que Brown era mejor en los playoffs que Tatum. Digo, él sí ganó el MVP de las finales por encima de él, y no tiene tantos partidos visiblemente malos como los que ha tenido Tatum. Sin embargo, al igual que Kevin Durant ganó el MVP de las finales 2 veces por encima de Steph Curry, eso no significa que haya sido más importante para el equipo que Curry. Puedes aplicar la misma lógica a la dinámica entre Tatum y Brown. Tanto en las finales de 2022 como en las de 2024, Brown fue estadísticamente más productivo, pero los rivales priorizaban detener a Tatum porque saben que él es el motor ofensivo de los Celtics. En esta postemporada, la multitud en el triple. Esto fue claramente visible en la cantidad de dobles marcas y ayudas agresivas que Tatum tuvo que soportar en comparación con Brown. Él vio una doble marca en casi cada posesión en la que tocaba el balón y le costó mucho trabajo adaptarse a eso, por eso sus números bajaron significativamente. Sin embargo, Brown vio muchas menos dobles marcas, no solo en las finales, sino en la mayoría de las series de playoffs. Él tiene el beneficio de jugar 1 a 1 más seguido porque Tatum es el jugador en el que se enfocan. Básicamente, él tiene el lujo de jugar aprovechando la gravedad de Tatum, pero Tatum rara vez se beneficia de jugar junto a Brown porque la defensa simplemente no le presta tanta atención a él. Incluso en momentos en que Brown podría dominar su enfrentamiento, sus habilidades para crear jugadas para sus compañeros o incluso su toma de decisiones no son ni de cerca tan impactantes. Él siempre quiere intentar conseguir sus propios tiros, pero su eficiencia al hacerlo no es particularmente buena. En teoría, podría parecer que Tatum y Brown son tratados como iguales, pero esta dinámica no es una situación de 1A y 1B como crees que es. Brown es muy claramente tratado como una segunda opción. Entonces, ¿realmente es él el mejor jugador de 2 vías de la NBA? Jaylen Brown lo ha proclamado él mismo varias veces, no solo recientemente, sino incluso si retrocedes algunos años. Esta es una etiqueta controvertida para empezar. Durante mucho tiempo, llamamos a Kawhi Leonard el mejor jugador de 2 vías de la liga, pero se podría decir que fue el mejor defensor durante algunos años. A medida que fue envejeciendo, llegó la oportunidad para que alguien más tomara este título. Así que entra Jaylen Brown. Hemos hablado de su ofensiva, pero la tarea más difícil de todas es anotar casi 30 puntos por partido y al mismo tiempo tener también una fuerte presencia defensiva. Pocos jugadores en la historia del deporte podían hacer eso. Aquí tienes un panel de sus estadísticas defensivas de NBA para su temporada 2025 a 2026. Este número es su porcentaje de tiro de campo permitido, es decir, el porcentaje al que Brown limita a sus oponentes, que es un impresionante 42.2%. Aquí está el promedio de la liga, 46.5%. Esa es una diferencia enorme, y no importa desde dónde esté defendiendo Brown, ya sea desde el perímetro, la pintura, incluso a menos de 2 metros del aro.
No disputa tantos tiros ahí, solo 3 por partido, pero cuando lo hace, mantiene a sus oponentes casi 6 puntos porcentuales por debajo del promedio de la liga. Esto es consistente con años anteriores también, donde Brown supera al defensor promedio por un margen considerable en la mayoría de las áreas de la cancha. En pocas palabras, el tipo es un gran defensor. Sin embargo, así como hay más en la ofensiva que solo anotar en grandes cantidades, también hay mucho más en la defensa que los números que acabas de ver. Muchos de esos números se relacionan con su defensa individual. Brown es excelente defendiendo 1 a 1 y la mayoría de sus habilidades son específicas para este aspecto de la defensa. Pero hay mucho más que debes considerar, como su defensa de ayuda, su capacidad para rotar y disputar un tiro. ¿Qué posiciones puede defender o qué también puede afectar tiros en la pintura con mayor frecuencia? Brown es un gran defensor, no me malinterpretes, pero en realidad no disputa tantos tiros a lo largo de un partido. Los jugadores de ala como él no tienen la presión de hacerlo porque para eso están los centros. Hay un dicho que he escuchado antes, pero no recibe suficiente reconocimiento. Es algo así: un jugador perimetral defiende a un jugador, un centro defiende a todo el equipo. Cada ofensiva moderna de la NBA busca las mejores y más eficientes formas de anotar, y eso es penetrar la pintura y conseguir una bandeja. Los Spurs, por ejemplo, honestamente no importa mucho qué tan bueno sea el resto del equipo en defensa. Si tienes a Wemby protegiendo la pintura y está contestando casi todos los tiros, tu defensa será de élite, sin importar lo demás. Un gran pívot defensivo puede convertir a todo un equipo en la mejor defensa de la liga él solo. Un gran escolta defensivo o un alero no pueden hacerlo. Es difícil llamarlo el mejor jugador de doble vía o incluso compararlo con Kawhi Leonard, porque las debilidades de Brown en la ofensiva son más evidentes y no tiene el mismo impacto defensivo fuera del balón. Eso es algo por lo que siempre se ha elogiado a Kawhi, especialmente cuando se trata de anticipar las líneas de pase y leer la ofensiva. Dios mío, qué jugada. Leonard se lanza y salva la jugada. Kawhi es un defensor generacional. Wemby es un defensor generacional. Jaylen Brown es simplemente un defensor muy bueno. La percepción de Brown ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. En los primeros días, no había duda de que él y Tatum crecerían juntos para convertirse en el dúo del futuro. Pero cuando llegaron al mejor momento de sus carreras, Tatum aceleró su trayectoria. Muchas de sus fallas ya habían sido corregidas y realmente asumió el rol de primera opción. Por una razón u otra, Brown no pudo cerrar la brecha y no dio el salto para igualarlo. Supongo que podrías decir que la temporada 2026 se suponía que sería el año en que Brown lo lograría. En el momento en que Tatum regresó de su lesión y rindió en los playoffs, quedó claro que Brown está destinado a tomar un papel secundario. Se puede suponer que la tensión entre él y la directiva gira en torno a su papel dentro de la franquicia. Está claro que él quiere ser el número 1 y después de todo un año entregándose al máximo, los Celtics todavía no lo valoran de la misma manera. Incluso algunos han informado que están muy interesados en intercambiarlo. Con las noticias de que Giannis está descontento en los Bucks y listo para irse, los Celtics se pusieron en contacto. Para hacer eso, el precio sería el contrato de Jaylen Brown y probablemente algunos otros activos. El insider de la NBA Jake Fisher hizo la mejor declaración respecto a que los Celtics podrían cambiarlo en un paquete por Giannis. Cita: a pesar de los riesgos, creo que si estás compitiendo por un campeonato, este es el tipo de movimiento que haces. ¿Por qué no pagar ese precio extra por una superestrella y no solo por un tipo que está cumpliendo ese papel a un alto nivel? Es cierto, Brown, con todos sus talentos, no es una verdadera superestrella. Solo es un tipo que ha estado intentando serlo durante toda su carrera. De todos modos, eso es todo, amigos. Díganme qué opinan de Jaylen Brown. ¿Qué opinan de su primera temporada oficial como la opción número 1? ¿Creen que lo hizo mejor de lo esperado o más o menos como esperaban? ¿Y se imaginan que se retire con los Celtics de Boston? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. Espero que hayan disfrutado el video y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.